Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que seguro les intriga tanto como a mí, el supuesto escándalo entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan, y sobre todo, la verdad detrás de esa gran colaboración que los catapultó a la fama. Si son fanáticos de las series turcas, o incluso si no lo son tanto, pero les gusta el chisme y las historias detrás de cámaras, prepárense porque este vídeo está cargado de detalles jugosos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y crear esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su participación en la serie Emanet, conocida internacionalmente como Legacy. Su química en pantalla era innegable y traspasaba la pantalla, haciendo que los fans creyeran que lo de ellos era algo más que una simple actuación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras, las cosas a veces toman rumbos inesperados, y surgieron rumores, especulaciones e incluso un presunto escándalo que terminó afectando su relación profesional y personal. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue un amor de película que terminó mal? ¿O hay algo más profundo en esta historia? Vamos a desglosar todo. La historia de Sıla y Halil en Emanet es fascinante. Ambos actores relativamente jóvenes y con carreras en ascenso, encontraron en esta serie la oportunidad de mostrar su talento y conectar con un público masivo. Sıla interpretó a Seher, una joven humilde y de buen corazón, mientras que Halil dio vida a Yaman, un hombre de negocios duro pero con un pasado atormentado. La trama giraba en torno a su compleja relación, llena de malentendidos, secretos y, por supuesto, un amor que florece a pesar de las adversidades. La química entre Sıla y Halil fue elogiada por la crítica y adorada por los fans. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo parecía indicar que lo que veíamos en pantalla era auténtico. Esto, por supuesto, alimentó las fantasías de los seguidores, quienes esperaban ansiosamente que su romance de ficción se convirtiera en una realidad. Sin embargo, la industria del entretenimiento es un torbellino de emociones y presiones. Los rumores sobre una relación sentimental entre Sıla y Halil comenzaron a circular poco después del inicio de la serie. En Turquía, como en muchos otros lugares, la línea entre la vida pública y privada de los actores a menudo se difumina, y los fans se sienten con derecho a opinar y especular sobre sus vidas. Se les veía juntos fuera del set, compartían momentos en redes sociales y, para muchos, esto era prueba suficiente de que estaban enamorados. La popularidad de Emanet y de la pareja protagónica se disparó, y con ello, también la atención sobre su vida personal. El punto de inflexión, y donde entra el supuesto escándalo, se dio cuando, de repente, Sıla Türkoğlu anunció su salida de la serie. Esto tomó a todos por sorpresa, especialmente a los fans que estaban completamente enganchados con la historia y, sobre todo, con la evolución de la relación entre Seher y Yaman. La noticia generó un revuelo inmenso. Las especulaciones sobre los motivos de su partida se multiplicaron. ¿Era por problemas de salud? ¿Por ofertas de trabajo más jugosas? ¿O estaba relacionado con su vida personal, específicamente con su supuesta relación con Halil İbrahim Ceylan? Aquí es donde la trama se pone más interesante y un poco más turbia. Varios medios turcos y redes sociales empezaron a hablar de un conflicto entre Sıla y Halil que habría llevado a la salida de ella. Se decía que tras consolidarse su relación sentimental, las cosas se habían vuelto tensas en el set. Algunas versiones apuntaban a que Sıla sentía que Halil no la apoyaba lo suficiente en su carrera o que había diferencias creativas o personales que se habían vuelto insostenibles. Otras, más escandalosas, insinuaban que hubo celos, malentendidos o incluso discusiones fuertes que hicieron imposible seguir trabajando juntos. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial y detallada de lo que realmente ocurrió. Ni Sıla ni Halil han dado explicaciones exhaustivas y públicas sobre los motivos de su separación profesional, y mucho menos del supuesto escándalo. Lo que sí es cierto es que la salida de Sıla marcó un antes y un después en Emanet. La serie tuvo que adaptarse a su ausencia, y aunque intentaron continuar con otros personajes y tramas, para muchos fans, la magia se había roto. La química que la pareja había construido era tan fuerte que su ausencia dejó un vacío difícil de llenar. Lo
Que si podemos inferir es que a menudo, las relaciones en el mundo de la actuación, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público y a las presiones de la industria, pueden ser muy complejas. La adrenalina de grabar escenas intensas, la cercanía constante en el set, el cariño del público, todo esto puede dar lugar a sentimientos profundos. Y cuando estos sentimientos se ven afectados por diferencias personales, profesionales o simplemente por el desgaste, las consecuencias pueden ser significativas. Es posible que haya habido una relación, o al menos una conexión muy fuerte, entre Sly y Alil. La forma en que se expresaban admiración mutua en entrevistas y la devoción de sus fans sugieren una química real. Sin embargo, la intensidad de esa conexión, y cómo terminó influyendo en su decisión de separarse de Emanet, sigue siendo un tema de debate y especulación. A veces el amor o la amistad pueden volverse tan complicados en un entorno tan exigente que lo más sensato, aunque doloroso, sea dar un paso atrás. Lo que sí es indiscutible es el talento de ambos actores. Sly Turkoglu ha continuado con una carrera exitosa, participando en otras producciones y demostrando su versatilidad. Halil İbrahim Ceylan también ha seguido adelante, consolidando su posición como una figura importante en la televisión turca. Aunque su colaboración en Emanet terminó de forma abrupta y envuelta en rumores, el legado de esa pareja en la pantalla chica es imborrable para muchos. Nos dejaron momentos memorables, actuaciones conmovedoras y una historia que, a pesar de su final, sigue resonando en los corazones de sus seguidores. La verdad completa detrás de su gran colaboración y del supuesto escándalo es, como en muchas historias de Hollywood y de la industria del entretenimiento, algo que probablemente nunca sabremos en su totalidad. Los secretos y las complejidades de las relaciones personales, especialmente cuando se entrelazan con la fama, a menudo permanecen en la esfera privada. Lo que sí podemos hacer es apreciar el trabajo que nos brindaron en Emanet y desearles lo mejor en sus respectivas carreras, reconociendo que a veces, las cosas no salen como esperamos, pero el arte y el talento perduran. Para resumir, el presunto escándalo entre Sly Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan giró en torno a los rumores de una relación sentimental y las especulaciones sobre cómo esta, y supuestas tensiones personales o profesionales, llevaron a la sorpresiva salida de Sly de la exitosa serie Emanet. Aunque los detalles exactos de lo sucedido se mantienen en gran medida privados, la química innegable que compartieron en pantalla y el impacto de su separación en la trama de la serie son hechos que todos los fanáticos recuerdan. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo un romance? ¿Cómo reaccionaron cuando Sly salió de Emanet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir sobre este tema. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos que también aman las series turcas o simplemente disfrutan de las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que siempre estén al tanto de nuestro contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.